no han hecho los ensayos, ¿cómo sabemos si es peligroso para el medio ambiente? Y entonces ahora tenemos cierta clarificación, y es basándonos en esto que nos ha contado antes Paco, en el nuevo reglamento CLP, o bien, aunque se esté infringiendo, por ejemplo, en el caso de una sustancia que ya ha tenido que cumplir con la nueva ficha de datos de seguridad desde el 1 de diciembre de 2010, el caso es que si en las fichas de datos de seguridad nos encontramos con la nomenclatura, vamos a llamarla antigua, R50, R5053 o R5153, ese es el criterio práctico que nos sirve para saber que además de la etiqueta de peligro que tenga, deberá llevar la marca del pez y el árbol. ¿De acuerdo? Aquel fabricante que va retrasado, y en la industria petrolífera ya os adelanto que todos se han tenido que basar en la ficha de datos de seguridad o en las recomendaciones que ha dado la OPEP, cuando cumplan con el reglamento CLP y fabriquen su ficha de datos de seguridad conforme al nuevo reglamento, estoy hablando de que esto tendría que haber sido el 1 de diciembre del 2010, por lo tanto están infringiendo en cuanto a ficha de datos de seguridad. Ya hay un régimen sancionador y me consta que desde Sanidad se están llevando a cabo inspecciones de este tipo. Pero bueno, el día que hagan la ficha de datos de seguridad, todos se han puesto en marcha, pues a lo mejor les sale que no tiene estas frases de riesgo, ¿vale? Y entonces hay que quitar la marca del pez y el árbol. Pero a falta de criterios de ensayos, el tener estas frases R son las que determinan el tener la marca del pez y el árbol, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 1 de enero para aquellas dos materias que ya son peligrosas para el medio ambiente de clase 9 y 1 de julio para, 1 de julio del 2009 para todas aquellas materias de clase 9 peligrosas para el medio ambiente y 1 de enero de 2011 para todas aquellas que en su ficha de datos de seguridad veamos estas frases de riesgo. ¿De acuerdo? Marca del pez y el árbol. Otra marca. Bueno, otra marca que tenemos el modelo a continuación, marca LTD-QTI. Hasta un niño lo entendería, ¿verdad? LTD-QTI, Limited Quantity, en inglés, cantidades limitadas. Hemos estado acostumbrados muchos años a que un vehículo transportando en LQ, todos sabéis lo que es, era totalmente transparente para el transporte. Exento absolutamente de todo, siempre que no se superaran ciertas cantidades por recipiente interior y por bulto. Esto ya cambia con el ADR 2009 y se incorpora, precisamente os lo comento aquí, desde el ADR 2009, la obligación de marcar también el vehículo cuando supere ciertas cantidades. Es decir, un tráiler antes no tenía que poner nada. Ahora, desde el 1 de enero del 2011, que se ha acabado la disposición transitoria, si es un vehículo de más de 12 toneladas de masa máxima, que contiene más de 8 toneladas de materias en LQ, se tienen que cumplir ambas condiciones, más de 12 toneladas de masa máxima y más de 8 de LQ, menos de 8, aunque sea más de 12 toneladas de masa máxima, no lo tiene que llevar, y más de 8 toneladas de carga, si es un vehículo de 10 toneladas de masa máxima, tampoco lo tiene que llevar. Pero si ese es el caso, adelante y atrás, ese vehículo tendrá que tener la marca LTD-QTI. Totalmente nueva, ADR 2009, pero que ha entrado en vigor el 1 de enero. Pero, ojo, porque luego vienen los cambios del ADR 2011. Y a esta marca, pues a esta señalización, le quedan nada, unos días de validez. Por lo tanto, prestar atención luego cuando comentemos el ADR 2011. ¿Vale? Por eso digo que esta nueva marca o antigua, acordaos que ya se ha comentado en alguna circular a los clientes y por parte de la administración, se podía sustituir por el panel naranja tradicional. La diferencia es que, yendo con esta marca, se sigue estando exento de todas las restricciones a la circulación, puesto que se va transportando en cantidad limitada, y así está estipulado en la instrucción del Ministerio del Interior y del Gobierno Vasco y Generalitat. Pero en el momento que se pone el panel naranja, pues ya teníamos la obligación de acatar las restricciones a la circulación. ¿De acuerdo? Acordaos que esto vuelve a cambiar ahora, pero es algo que desde el 1 de enero había que cumplir. También es de alguna ADR anterior
lo de la clasificación de túneles, restricción de túneles en función a una serie de criterios, pues bueno, si hay riesgo de emanación de gases, de explosión, etcétera. Y entonces esto, aunque se publicó en el ADR anterior, era de aplicación en enero del 2010, pero se ha demorado un año más y todas las titularidades de los túneles en territorio afectado por ADR tenía que pasar a clasificar sus túneles por categorías que van desde la A a la E, ¿vale? La A es la menos restrictiva, o sea, se permite que transporte o que circule por ese túnel cualquier transporte de mercancías peligrosas, mientras que la E es la más restrictiva. Lo que sí que es cierto es que no les afectan a estas restricciones esos números ONU, en concreto, que son materiales radiactivos, desechos clínicos y unidades sometidas a fumigación, pero que en definitiva lo que quiero deciros es que aunque históricamente hemos visto que las señales de los túneles no han cambiado, aparejaba una obligación en la Carta de Porte, que eso no tenía disposición transitoria y que entró en vigor el 1 de julio del 2009, que era el poner a continuación de la designación completa, ese orden estricto que tienen que llevar los datos, el último dato era el código de restricción en túnel. Ese código de restricción en túnel resulta que no era obligatorio ponerlo si se tenía la certeza de que no fuese a circular ese vehículo por ningún túnel. Otra cosa es que desde Consesur siempre se ha aconsejado que se ponga siempre, porque la expedición de la carta de porte en donde hay que poner ese dato es responsabilidad del expedidor y la sanción porque falta algún dato es del expedidor. Y cuando el expedidor llega al cargador y carga en un transporte, el transportista se pone a circular. Tiene que seguir por un itinerario que en un principio no iba a circular por ningún túnel, pero puede haber un accidente o un agente de control que le desvíe y resulta que por ese desvío pasa por un túnel, ya estaría infringiendo. Pero él estaría infringiendo con no tener el dato en la carta de porte y como eso es responsabilidad del expedidor, al expedidor le llega una sanción por no haber puesto una letra. Por lo tanto, el consejo ha sido siempre ponerlo, ¿de acuerdo? Así se nos curaba en salud. Ahora bien, ya sabéis que si hay alguna sanción por no poner el código del túnel en la carta de porte, habrá que pelearla viendo a ver si se ha circulado por algún túnel o no. ¿De acuerdo? Vale. Dime. Quiero hacer un inciso en todo esto. No, yo quería contarles lo que ha pasado con los túneles en el Ministerio. Hemos tenido un grupo de trabajo en el cual se ha estado intentando clasificar los túneles en A, B, C, D, E, tal cual dice la normativa. ¿Cuál es el problema? Que cada túnel es de uno, o sea, puede ser una diputación provincial, de una localidad, del Estado, de un concesionario de una autopista, o sea, de miles. Y ponerse de acuerdo tanta gente es horroroso. No llegábamos a cumplir los plazos. Y si no cumplimos plazos, Naciones Unidas nos sanciona. Entonces, ¿qué se ha optado? Que todos los túneles o son As o son Es. No hay nada intermedio. Los que están ya prohibidos de por sí son Es, y se les va a poner la letra correspondiente. Porque hemos estado haciendo, se ha hecho un baremo en el cual, por las dimensiones del túnel, por los medios de extinción de incendios que tuvieran, los túneles de evacuación, se les daban puntos. Y se nos quedaban fuera de la RIN muchos de los túneles que están en la RIN. Entonces lo que no podemos es cortar la RIN. No podemos hacer, porque haya un túnel, atravesar un vehículo cargado de mercancías peligrosas por un montón de localidades que al final el resultado es mucho más peligroso. Por lo tanto se ha optado a que todos los túneles en España son As y Es. ¿Vale? Lo que no quita, efectivamente, que a través de la autoridad competente, el Ministerio de Fomento, dice, aquí no tenemos un cartelito diciendo el código, vale, si no tiene nada, simplemente será A, podrá pasar todo el mundo,
y todos aquellos que tengan ya la señal de restricción que conocemos del catálogo de señales general y que tienen todos los ayuntamientos en los túneles y demás, pues pasan a ser de tipo E. El inconveniente, ciertamente, lo tienen los titulares de los túneles, porque por culpa del ADR, el ADR obliga a establecer un itinerario alternativo con antelación al túnel. Y eso, en la práctica totalidad de ayuntamientos, no se cumple. Simplemente se prohíbe y se acabó. Eso es un inconveniente que además luego con las novedades veremos el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, que encima luego pues cada ayuntamiento puede regular las restricciones en su término municipal, por lo tanto, bueno, eso tiene una complicación añadida, ¿de acuerdo? El caso es que lo de los túneles no significa que no se vaya a seguir trabajando en eso. Desde la autoridad competente y Naciones Unidas se va a seguir trabajando en ello, pero lo que se quiere ilustrar es que no porque no veamos los túneles con un código, significa que, bueno, no hay problema aquí en España, esto no es que se cumpla, no, es que de una manera tácita, o esa o ese, pero pasado mañana, no va a ser pasado mañana, pero bueno, en un corto espacio de tiempo, sin tener noticia ninguna, podemos encontrarnos con una señal en un túnel. Y es lo que dice la ADR y os hemos contado, ¿de acuerdo? Vale, eso, lo que hemos visto hasta ahora, insisto, son cosas que son de ADR 2009, que han entrado en vigor un poco más tarde, 1 de enero del 2011. Por lo tanto, están plenamente en vigor. Y ahora lo que vamos a contar es aquello que entra en vigor el día 1. Algunas cosas se complementan a lo que hemos dicho, porque claro, son ADR consecutivos, ¿vale? Luego, cualquier duda, nos lo vais preguntando a ver si lo conseguimos aplicar, ¿vale? Vale, toca a ti. Bueno, esto ya lo hemos contado al principio, que son los periodos de entrada en vigor del ADR, con lo cual no vamos a repetir. Bueno, se modifican algunas de las definiciones, como son las de cargador y descargador. Eso fue a propuesta de España, porque nosotros en nuestra legislación nacional tenemos la figura del descargador y creíamos conveniente que en el resto de Europa también figurara esa definición. Por lo cual, muchas de las obligaciones que tenía el destinatario han pasado a ser ahora el descargador. También cambia la definición, por tratar de armonizar todos los modos de transporte con ferrocarril, aéreo y marítimo. En la tabla A hemos cambiado toda la palabra, toda la referencia que se hacía a la palabra materia por sustancia. Por lo que os digo de los cartas de porte o certificados de armazón, en cuanto se utilizan dos modos de transporte diferentes. Con lo cual hemos cambiado, o sea, que revisen ustedes todas sus materias a ver si tenían alguna que fuera materia no sé qué, pues ahora será sustancia no sé cuántos. Ojo con eso, porque evidentemente esto deriva todo de Naciones Unidas, igual que el SGA, el Sistema Globalmente Armonizado que ha comentado antes Paco. Por lo tanto, por culpa del REACH y del CLP que utiliza esta terminología, sería normal que toda la normativa afectada pues utilice la misma terminología y se homogeneice en todos los medios de transporte. Hay muchas cosas, muchas designaciones que tenemos en los sistemas informáticos y que se ven a diario y que simplemente esa palabra que no esté correcta vuelve a ser 2.001 euros. Y a colación de lo que dice Laura sobre las definiciones, que nadie se asuste. Es decir, salen definiciones nuevas y hablamos de transporte internacional, ADR, ¿vale? Lo que no afecta en España a lo que ya tenemos. Es decir, lo que ya tenemos, quiénes son los responsables de las operaciones y esas cosas, no afecta. Cuando un poco más adelante comentaré, sabéis que según la LOT, para el transporte general, es distinto el expedidor y el cargador de lo que es para el transporte de mercancías peligrosas, por culpa del Real Decreto 551 y ADR. Por lo tanto, el que haya definiciones simplemente es que algunas responsabilidades, que al no existir esta figura en el ADR,